Desde el oriente de El Salvador, somos Emmaús TV, una señal que viene desde lo alto. Estamos estudiando en el contexto el futuro y la futura restauración de Israel. Y si ustedes notan en el versículo 11 que hemos estado viendo, y quiero hacer un pequeño espacio en este momento de introducción acerca de lo que Dios ha hecho. Si ustedes recuerdan, Romanos capítulo 1 hasta el 8, Pablo ha estado hablando acerca de la justificación, de la santificación y de la glorificación, la seguridad eterna que hablamos en el capítulo 8. Pero Pablo aparta los capítulos 9, 10 y 11 para hablar de la condición de Israel. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer el pasado, el presente y el futuro de Israel? Bueno, el versículo 11 da una respuesta, pero en el capítulo 11 estudiamos que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Si ustedes notan, el versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo contesta la pregunta, en ninguna manera. Dios no ha desechado al pueblo de Israel, como no ha desechado a nadie del mundo también. Y entonces, hay una gran esperanza y una gran promesa para los creyentes y para los que no son creyentes. Y el capítulo 11 nos muestra una verdad tan importante que debido al rechazo de Israel, nosotros hemos alcanzado salvación, pero los gentiles que no han alcanzado salvación pueden hacerlo hoy también. Note lo que dice el versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo contesta, en ninguna manera. ¿Es que el pueblo de Israel ha tropezado, hermanos? Sí y no. El problema de Israel es que ellos, y recuerden ustedes lo que hemos estudiado, que ellos siempre han creído que por ser parte de Israel, ellos son salvos. O por pertenecer de la genealogía de Abraham, ellos son salvos. Pero Pablo ya nos enseñó en el capítulo 10 que la única manera de entrar a la salvación, tanto judíos como gentiles, es por medio de la promesa. Y la promesa está sustentada en la promesa incondicional del Redentor, el Mesías, a todas las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Y por eso Pablo aquí va a mostrar acerca del futuro de Israel y qué es lo que le espera a Israel. Entonces, Israel no ha tropezado en incredulidad hasta el punto de haber quedado fuera del plan o favor de Dios para siempre. Lo dice el versículo 11. ¿Ha tropezado Israel? Sí, momentáneamente sí, ha tropezado. Pues primero porque desecharon al Mesías y lo mataron en la cruz. Y la incredulidad de ellos de basarse en la ley y de estar enfocado en los patriarcas ha traído en seguimiento al pueblo de Israel a tal punto de rechazar al Mesías. Y esto, en parte, ha sido la manera como Dios, por medio de Pablo, muestra a los judíos la manera como pueden ser salvos también. Fíjense lo que dice el versículo 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Hermanos, es tan importante que entendamos los creyentes y las personas que no han sido salvos, los gentiles todavía. Noten que el versículo 11 es muy enfático en decir el tropiezo de Israel y la transgresión de Israel, por esa transgresión de ellos vino la salvación de nosotros. Amén, hermanos. Y fíjense qué interesante es la gracia de Dios. Y quiero contextualizar dos conceptos que ya conocemos pero que a veces olvidamos: gracia y misericordia. La gracia es el favor de Dios hacia nosotros, que no merecemos nada. Y la misericordia es que Dios nos da algo que no merecemos. ¿Entiende el concepto? La gracia es el favor de Dios que no merecemos. Y la misericordia es que Dios nos da algo que no merecemos.
nos da algo que no merecemos en vista de lo que merecemos, porque lo que merecemos los creyentes o las personas, ¿qué es? La condenación. Pero Dios tiene misericordia en que, teniendo que ser muertos espiritualmente y lanzados al lago de fuego, Dios tiene misericordia en que no nos da eso, sino nos da la salvación. Y el pueblo de Israel fue uno de los medios que Dios usó para que nosotros creyéramos en el Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Dios quiere que los creyentes en Cristo de la edad de la iglesia sepan que el castigo temporal de Israel por parte de Dios, debido a su incredulidad, ha resultado fielmente en una gran bendición para el mundo. Hermano, el mundo no quiere recibir la bendición porque no quiere recibirlo, porque está todavía en incredulidad. Pero nosotros que hemos creído, hemos recibido la bendición de Dios precisamente por esto, porque Israel rechazó al Mesías, rechazó al que venía a establecer el reino y establecer las bendiciones de parte de Dios y la promesa al pueblo de Israel. Rechazaron esa bendición, rechazaron la promesa, y por eso es que hemos alcanzado gracia y misericordia a nosotros. Amén, hermano. Entonces, miren cómo actúa Dios. De hecho, hermano, ¿qué puedo aprender yo en este versículo? Que Dios es soberano y que a Él hace tal como a Él le place. Pero dentro de toda la soberanía de Dios, también hay responsabilidad del hombre. Si hay alguien aquí que no ha confiado en el Señor todavía, hoy es el tiempo de entender lo que la palabra enseña. Que Cristo fue rechazado por los judíos, que fue matado en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó para satisfacer la demanda de Dios y para que nosotros fuéramos beneficiados con esa bendición de que un día, si Cristo resucitó, nuestra fe es sustentada en esa resurrección y el Señor nos resucitará para ser glorificado y para gozar de las bendiciones de Dios en el futuro que Él ha provisto a cada uno de los que han creído. Pero el mundo es bendecido. El problema es que el mundo no quiere aceptar la bendición de Dios. El rechazo de Israel, la transgresión de Israel de haber matado a Cristo, es la bendición para nosotros ahora. Amén, hermano. Tercer punto importante: el propósito de Dios en todo esto es doble. Hay un doble propósito de Dios para esto. Fíjense en el versículo 11. El evangelio de la salvación ha llegado a los gentiles. La única manera de que los gentiles pueden ser salvos es por medio del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Precisamente la buena noticia de que Cristo murió en vez de que nosotros muriéramos. Nosotros teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó el precio del pecado de una vez y para siempre en la cruz. Por eso es que cuando estaba muriendo, Él dijo: Tetelestai, consumado es, la cuenta ha sido pagada, ya no hay nada más que hacer por el pecado, porque Él lo hizo totalmente en la cruz. Esa es la buena noticia. Y si usted quiere recibir esa buena noticia, hermano o amigos que están ahora, eso es lo que tiene que recibir ahora para gozar de esta bendición que Dios ha provisto debido al rechazo del pueblo de Israel. Y número 2, la salvación de los gentiles está diseñada para provocar a celo a Israel. Miren lo que dice el versículo 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocar a celo. Para provocarles a celo. Ahora, si usted puede pensar en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre ha sido celoso. ¿Sí o no? El pueblo de Israel ha sido celoso. Pero ese celo también lo ha envanecido y lo ha cegado. Es decir, no tuvieron el celo correcto que debieron de tener. Y Pablo fue uno de ellos. Y por eso Pablo hoy dice: los judíos se han ensoberbecido tanto que están cegados y que tienen celo. Ahora no crean ustedes que los judíos, cuando ven creyentes, salvos, redimidos por gracia, no sienten en su corazón celo. Pero Pablo va a explicar aquí por qué ellos sienten celo. Y el primer punto es porque ellos son el pueblo escogido de Dios.
y no aceptan que otras naciones paganas, que otras personas que no tenían cabida para ellos en el plan de Dios, ahora sean parte del pueblo de Dios. Y esto es maravilloso, hermano. Maravilloso entender. Allá afuera dicen que todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. Solo los que han creído en Cristo Jesús son hijos de Dios y son parte del pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos ven la bondad, las bendiciones y el favor de Dios hacia los gentiles creyentes, eso los puede provocar a querer tener lo que disfrutan los gentiles. Ahora yo pregunto, hermano, ¿estás disfrutando de la gracia de Dios o estás derrochando la gracia de Dios? ¿O estás tapando la gracia de Dios? De hecho, los judíos, cuando vean, si aquí hubieran judíos y nos vieran a nosotros gozándonos en las bendiciones de Dios, a ellos les provocara celo a esto. Celo en el sentido de decir, hombre, ¿cómo es posible que los que no necesitaban o los que no tenían parte en el plan de Dios de salvación ahora son salvos y se gozan en las bendiciones de Dios? Por eso, hermano, necesitamos disfrutar las bendiciones que ya tenemos en el Señor. Ahora fíjese bien, los judíos pueden cambiar su manera de pensar. Y yo no sé cuántos judíos van a escuchar este mensaje por medio por los medios que sea transmitido. Pero este mensaje es para ellos. Hoy es el tiempo de arrepentimiento para ellos y de salvación también, como nosotros hemos sido salvos. Y lo vamos a ver en los versículos que siguen. Miren lo que dice el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Note aquí, hay tres cosas importantes que menciona Pablo aquí. Note en el versículo dice que si su transgresión y la riqueza del mundo es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Es que Dios nos va a restaurar a los judíos? Sí, Dios nos va a restaurar. La pregunta es, y esto lo ha enfatizado el hermano Beda en las predicaciones, ¿cuántos judíos van a ser salvos en la restauración? Algunos creen que todos los judíos, pero no es un asunto nacional aquí, es un asunto personal. Y es muy importante porque cada uno de las personas, nacionalmente e internacionalmente, cada una de las personas de todas las naciones tiene la responsabilidad de creer en el Señor o de no creer en el Señor. Entonces, los judíos serán restaurados. Si nuestra riqueza ahora, por eso Pablo dice aquí, si la transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si la transgresión de los judíos es la riqueza para el mundo ahora que oye el Evangelio, y si la defección la riqueza de los gentiles, entonces la restauración de los judíos será mucho mejor también. Y por eso, hermanos, insistimos que los creyentes deben de estar pidiendo la salvación de los judíos también. Deben de estar pidiendo la restauración de las bendiciones para Israel. Y esto implica, hermano, que si usted ora al Señor pidiendo la bendición para los judíos, es pedir nuestra partida también con el Señor. Amén, hermano. Entonces, hay algo importante que necesitamos entender aquí. Dios no ha terminado con Israel como pueblo. Dios no ha terminado. El pueblo de Israel es que ha sido ensoberbecido y ha desechado a Dios, y por eso está siendo disciplinado. Y de hecho, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, como pasa el tiempo, ha sido más surcado y va siendo más estrechado y más estrechado. Pero cuando venga el tiempo de que el pueblo de Israel está tan estrecho que ya no haya cómo hacer, entonces Dios va a dar la alternativa. ¿Y saben cuál es la primera alternativa? Los creyentes se van con el Señor. Y segunda alternativa, Dios les va a poner a un falso, un hombre falso que les va a dar una paz falsa al pueblo de Israel.
Y Dios les va a dar otra vez que vuelvan a hacer el templo y que levanten el sacrificio y la alabanza a Dios en el templo. Pero después viene una dura disciplina para Israel. Pero mientras tanto, hoy y en el tiempo de la tribulación, Israel tiene chance, oportunidad todavía. Pero la oportunidad para el mundo entero es ahora. Es ahora. Por eso que la transgresión de los judíos ha venido a ser bendición para el pueblo, para los pueblos gentiles. Y nosotros somos parte de esa bendición. Por eso nos gozamos hoy. Y miren lo que dice el versículo 15. Voy a saltarme un poquito, pero vamos a ver el otro versículo. Miren lo que dice. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Noten lo que dice aquí Pablo. Si su exclusión es la recompensa del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Entonces, ¿los judíos van a ser restaurados en el futuro? Sí, por eso Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Ellos tienen un glorioso futuro por delante y lo vemos en el versículo 15. Ahora, el plan inmediato de Dios para Israel incluye salvación. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Para quién es esa salvación? Miren lo que dice el 15 al final. Sino vida de entre, porque Israel ahora está muerto. Aunque se enorgullezcan pensando de que vienen de Abraham, Isaac y Jacob y que ellos aman a los patriarcas y que vienen de esa genealogía, el Pablo les dice, no es así. Necesitan del Salvador, como nosotros hemos necesitado del Salvador también. Entonces, ¿qué les provee Dios al final? Vida de entre, porque están muertos ahora. No muertos físicos, sino muertos espiritualmente. Entonces, noten lo que dice también el versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque de hecho, Pablo anhelaba la salvación de los judíos. Sí, él mismo dice, yo quisiera ir al infierno, yo personalmente deseara ir al infierno por amor a que mis parientes en la carne fueran salvos también. Hermano, debería de ser el anhelo nuestro de buscar, no porque nosotros hagamos la salvación, sino porque nosotros somos los que llevamos la salvación a las personas. Y ya el hermano B del estudio anterior decía, cuando venga el rapto de la iglesia, muchos de los parientes nuestros que no han creído en el Señor van a lamentarse. Y si usted le ha predicado el Evangelio, ¡qué bueno! Porque sabe, a lo mejor con nuestra partida sea el momento de creer en que Cristo ha prometido esto a la iglesia de llevarnos, pero que las cosas que vienen en el futuro son muy duras y tienen el chance de creer en el Señor. Y por eso necesitamos insistir. No espere que otro llegue a predicarle a sus familiares, predíquele usted. Y no espere que lo van a recibir con bien. Espere que lo van a odiar, a lo mejor. Pero de hecho, nuestra responsabilidad como creyentes es predicar el Evangelio nomás. Es sembrar la semilla y el Señor la hará prosperar en el tiempo que sea correcto y adecuado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios no quiere que los creyentes en Cristo de la era de la iglesia se ensoberbezcan. Hermano, la salvación a los creyentes nos puede ensoberbecer también. Sí. Vamos a ver algunos versículos aquí a continuación. Quiero que vaya al versículo 16, 17 y vamos a ir versículo por versículo. Quiero que veamos algunas cosas que son importantes aquí. Miren lo que dice el 16. Aquí dice algo bueno y ojalá que lo podamos entender ahora. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Quiero explicar un poco esto, que Pablo hace un juego de palabras y trae el Antiguo Testamento para entender esto. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es lo primero que se había cosechado y era una muestra de lo que vendría después. Por ejemplo, si los cultivos en Israel, al sacar la semilla, lo procesaban, hacían la masa, y esta masa, al cocerla, era buena, significaba que lo que venía después era muy bueno. Ahora, eso es lo que se refiere a las primicias. Entonces, lo cosechado era molido en harina, se hacía la masa y se cocía como torta o pan. Esto era examinado, santificado y apartado y ofrecido al Señor. La masa se refiere al resto del amasijo, es decir, hacen una masa, pero hay una parte que se deja ahí. ¿Qué significa esto? Que si la masa es buena, lo que queda también es bueno. Ahora, si las primicias eran buenas, también lo eran el resto de la masa. Los primeros frutos o la raíz se refiere al pacto abrahámico. De hecho, cuando nosotros vemos el versículo 16, ¿quiénes son las primicias de las promesas de Dios? Abraham, Isaac y Jacob. Y hermano, pregunto, ¿Abraham, Isaac y Jacob fueron santificados y fueron santos? Sí, si ellos fueron santos, ¿qué significa? Que los que proceden de él también son santos. En otras palabras, para que me entiendan, lo que está diciendo Pablo aquí es que si Dios apartó a Abraham, a Isaac y a Jacob, de donde iba a venir la simiente y todo aquello que iba a creer en esa simiente, iba a ser santificado. ¿No es eso lo que ha pasado con nosotros, hermano? Ahora, Pablo está hablando aquí en el versículo 16, 17 y 18 que vamos a ver, no está hablando hasta el 21, no está hablando de creyentes, en otras palabras, está hablando de los inconversos. Y quiero mostrárselo por qué. Miren lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice: pues si alguna de las ramas, el versículo 16 termina, y si la raíz es santa, también lo son. Ahora, ¿quién es la raíz en el versículo 16? Abraham, Isaac y Jacob. Y si Abraham, Isaac y Jacob fueron santos, los que proceden de él, entonces son santos. Hermano, fíjense bien, quiero llevarlo en este sentido para que usted vea cómo Dios ha provisto la salvación al mundo entero debido a la incredulidad del pueblo de Israel. El Señor, y Pablo está diciendo aquí, en otras palabras dice, bueno, si a Abraham le fueron hechas las promesas de que iba a venir un Redentor, el Mesías, y todo aquel que procede de esa raíz de la cual Dios dio la promesa, entonces estos que han confiado en Cristo son santos. Yo no sé si usted entiende esto, pero en otras palabras lo que está diciendo, si la raíz, y si usted se fija, si esta fuera una planta, y lo es, pero no es una planta que está sembrada, es una parte de la planta. Pero si esta fuera una planta, y de dónde, quién es que alimenta la planta para que esa planta sea fructífera y sea conforme a la naturaleza de esa planta? La raíz. Por lo tanto, la salvación del mundo y la salvación nuestra está sustentada en la promesa que Dios dio a esa raíz. Por eso la salvación no es por obra, no es por rito, no es por ninguna otra cosa, sino está sustentada en las promesas de Dios. ¿Y saben qué? Esa promesa de Dios es una promesa incondicional. ¿Qué quiere decir esto que es incondicional? Que Dios no pone ninguna condición, solo pone que su conciencia determine en la responsabilidad del ser humano tomar la decisión o desechar la decisión. Así actúa Dios. Dios dice, he enviado a mi Hijo Jesucristo para salvar al mundo, pero el mundo es responsable
responsable si lo acepta o no lo acepta, si cree o no cree, si lo rechaza o lo recibe. Entonces, la masa y la rama se refieren a los descendientes que no estaban relacionados solo por nacimiento físico. Aquí no está hablando de nacimiento físico. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Una persona en el mundo puede entrar a esas ramas si confía en la raíz, o si procede de la raíz, y si es sustentada por la raíz. En este caso está hablando de la vida espiritual que proviene de la promesa hecha a Abraham, ratificada a Isaac, ratificada a Jacob, sustentada en el Mesías de Cristo, y la fe puesta en Él es que nos coloca en esa rama. ¿Notan ustedes cómo Dios funciona? Ahora, los hombres pueden hacer muchos métodos y muchas cosas para entrar a esa rama, pero no es de esa manera. Dios ha determinado cómo. Y si usted no ha entendido esto todavía, si los patriarcas, en otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob, eran santos, y lo eran porque lo hemos visto en la historia, entonces los descendientes también eran santos. Yo quiero preguntar, ¿los descendientes físicos o los descendientes espirituales? Espirituales. Pablo no está hablando aquí de descendencia física, porque si fuera de descendencia física, usted y yo estamos fritos entonces. Pero aquí está hablando de descendencia espiritual. Está hablando que cuando usted puso su fe en el Señor, entonces usted llegó a ser parte de esa descendencia. Ahora, ¿por qué éramos santos? ¿Por qué es que eran santos estos hombres? Bueno, hay dos razones que quiero dar. ¿Por qué eran santos? Primero, porque ellos fueron elegidos de acuerdo con la gracia soberana de Dios. Pregunto, ¿era Abraham judío? No. Era gentil, era pagano, era idólatra, era como uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios hace para elegir a una persona? Bueno, en la base de la gracia de Dios. Y usted me puede preguntar, entonces Dios le dice, ven, y Dios dice, sí, ven, pero ¿quién toma la responsabilidad de venir o no venir? ¿Y qué hizo Abraham? Aceptó, creyó, y por eso dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado. Fue justo, no porque haya sido obediente al llamado. Él pudo de haber dicho, bueno, Dios me está llamando, pero yo no quiero ir. Es más, es lo mismo que hace con mucha gente hoy. Dios le dice, ven, por medio del evangelio, pero la gente dice, no quiero. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La elección de Dios está sustentada en la fe. En la fe. Si una persona tiene fe, entonces, de hecho, todos tienen fe, pero si ponen su fe en el Señor, entonces es donde se ejecuta el llamamiento de Dios. Y quiero decir otra cosa importante. Esta es la elección de la manera divina de parte de Dios. Ahora, y esto porque Dios sabía de antemano que ellos estarían en una relación con Él solamente por fe. Nosotros, hermanos, no estamos aquí por otra cosa. Estamos porque confiamos en el Dios que tenemos. Y si no, si usted está aquí por otro asunto, entonces yo creo que estamos un poco desviados, ¿no creen? Sí, estamos aquí porque tenemos fe, la convicción plena en el Señor. Estamos aquí porque creemos en el Dios Todopoderoso que nos salvó y nos libertó de la paga del pecado. Amén, hermanos. Ahora, fíjense bien, quiero explicar el versículo 17, el olivo. Miren lo que dice el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Note lo que está explicando Pablo. Si usted entendió el versículo 16, ahora el versículo 17 es más fácil. Note lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a quién está refiriendo aquí? A los judíos. ¿Cuántos que fueron desgajados los judíos?
cuando rechazaron al Señor. Entonces fueron desgajados. Pero miren lo que dice: y tú, siendo olivo silvestre. Entonces, ¿a quién está hablando? Hoy le está hablando al mundo, no a los creyentes. Está diciendo: y tú, el mundo, los gentiles, ustedes que son del mundo, son siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora note usted qué maravillosa gracia de Dios. La promesa era para los judíos, pero nosotros, debido al rechazo de los judíos, hemos sido colocados y hemos sido alimentados de la savia del Señor. Amén, hermano. Ahora, qué gracia maravillosa de Dios. Esto, hermano, debe de servirnos a nosotros para ser animados ahora. No darle la vuelta atrás al Señor. Hoy Dios te está diciendo, hermano, la bendición grande que tienes de haber sido llamado y haber sido puesto en la planta que Dios había puesto para ser alimentado. Porque mire lo que dice el versículo al final: ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Y quién es la raíz? Abraham. Abraham es la raíz. Y si los judíos son orgullosos de decir que descienden de Abraham y porque descienden de él van a ser salvos, están equivocados. Nosotros que no descendemos de esa raíz, hemos sido puestos en esa raíz. ¿Y sabe qué? Dios nos alimenta por el medio de esa raíz. Lo dice el versículo: y la rica savia del olivo, hemos sido participantes de él. Ahora, mire lo que dice el versículo 18. Y aquí quiero explicar algunas cosas en relación al pacto abrahámico. La raíz se refiere al pacto abrahámico y todas las promesas, bendiciones y prosperidad espiritual de este pacto. Este es el lugar del favor y la bendición de Dios. Hermano, ¿estamos dentro del pacto nosotros abrahámico? Cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Dios estaba proveyendo que había una bendición especial para nosotros. Y si usted ha confiado en el Señor, hoy debe disfrutar estas bendiciones espirituales. Debe de vivir como si ya estuviera en el cielo, porque estas bendiciones son suyas. La bendición, hermanos, de haber sido llamado por el Señor y ser parte de su familia es una gran bendición. Es una gran bendición. Ahora fíjense bien, las ramas desgajadas se refieren a los judíos incrédulos. No creyeron en el Señor y por eso Dios los desgajó y les dijo: no, los voy a quitar de aquí porque ustedes piensan de otra manera. De hecho, nuestros pensamientos son los que nos arrancan de los planes de Dios. Ahora fíjense bien otra cosa importante: las ramas silvestres se refieren a los gentiles y no es una referencia a individuos que son salvos aquí, se refiere a todo el mundo. Por eso yo quiero expresar esto ahora para todo el mundo. Hoy tienen la oportunidad de entrar y ser alimentados por la raíz y las promesas de Dios. No por otra. ¿Y cómo se logra esto? La gente está haciendo un montón de cosas afuera. Es más, hoy estoy seguro que muchos en Guatajiagua fueron de rodillas a adorar a San Sebastián. Y le doy gracias a Dios que mi papá no fue torpe en ponerme Sebastián. Sí, y también le doy gracias a Dios porque estoy aquí adorando al Señor y no ando en esas cosas. Pero mucha gente está reventando cohetes ahora, inclusive aquí en Chapaltique, celebrando a San Sebastián. Pero nosotros celebramos al Dios Todopoderoso que nos ha libertado del poder del pecado. Ahora, fíjense bien, puesto que la nación de Israel rechazó a su rey por incredulidad, ellos han sido temporalmente desgajados. Temporalmente, porque hay un tiempo donde Dios va a volverlos otra vez, pero no a todos, solo a los que crean en el Señor. Ahora fíjense bien, vamos a ver los versículos 18, miren lo que dice el 18. Y aquí, esto, hermano, ojalá que podamos aprender algo. No te jactes contra las ramas.
nosotros también podríamos atarnos contra las ramas, ¿no es cierto? Sí, tengamos cuidado, hermano. Y esto tal vez es una exhortación para nosotros, entendiendo la exhortación como un ánimo. Miren lo que dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo da una contundente advertencia a los gentiles que ahora están ocupando la posición de favor y bendición de Dios, de no ensoberbecerse por la caída de Israel. Hay muchos hoy que están perdiendo gobiernos, que están perdiendo negocios, que están perdiendo ministerios, que están perdiendo sus vidas mismas por ensoberbecerse en contra de Israel, en contra de la raíz. Y nosotros, hermanos, en algún momento podemos hacernos orgullosos también, empezar: bueno, ahora estoy soy parte de la raíz. Y muchos por eso es que hacen y deshacen con su vida cristiana y no escatiman y no tienen temor de Dios. Pero fíjese aquí lo que Pablo está diciendo: no te ensoberbezcas. No hay que enorgullecernos. En otras palabras, mire lo que dice Pablo: no te jactes contra la raíz. Es decir, si Israel ha rechazado al Mesías, no hagas algo en contra de Israel. No lo hagas. Da tristeza que en nuestro país, gente de los cuales son dirigentes nuestros, alaban a hombres paganos en vez de adorar al Señor. Hombres que están en contra del pueblo de Israel. Ya decía el hermano Beda ayer, y quiero retomar esto: un dirigente nuestro, el vicepresidente de la República de El Salvador, diciéndole padre a Hugo Chávez. Esta es una blasfemia terrible. Hermanos, abramos los ojos, porque este es nuestro sistema. En nuestro sistema político, religioso y económico es un sistema perverso. Y muchos de ustedes pueden ser arrastrados y seguir con estas cosas. Y no quiero hablar de política, pero sí quiero abrirle los ojos a ustedes. Quiero decirles: abran los ojos como creyentes. Si usted está de acuerdo con aquellos que están en contra del pueblo de Israel, entonces usted es parte de este versículo ahora. No se jacte contra Israel. No sea soberbio contra Israel. Y los que me van a escuchar por medio de este video, no se jacten contra Israel. Miren la condición de este hombre que tiene un gran poder y que ha querido hacer un imperio mundial. Hoy está arruinado y casi muriendo. Terrible. Dios es justo, hermano, y le va a dar a cada quien lo que merece. Y es así. Entonces, hermanos, Pablo advierte a los gentiles que tal como Israel había sido quitado del lugar de la bendición de Dios por su incredulidad, ellos también serían quitados del lugar de la bendición de Dios si no respondían a la verdad de Dios con fe. Miren lo que dice el versículo 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y aquí es donde nos podemos volver orgullosos. No, hermano, démosle la gloria al Señor, pero no seamos orgullosos en esto. Es más, Israel fue puesto en incredulidad para ser beneficiados nosotros. Y si hoy hemos sido beneficiados, necesitamos interceder por el pueblo de Israel y no jactarnos de lo que hemos recibido. ¿Sabe por qué? Versículo 20, mire lo que dice. Bien, pues por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas, sino respeta. La palabra temer aquí significa respeta. No está diciendo ten miedo. De hecho, a Dios no hay que respetarlo y no hay que tenerle miedo. Y hay que tenerle miedo cuando no lo respetamos, ahí sí.
Pero cuando usted respeta a Dios, no le tenga miedo. Dios va a hacer cosas grandes y poderosas por medio de usted. Pero si usted no respeta a Dios, sepa que Dios va a hacer algo en su vida. Y Dios lo va a hacer. Y no lo digo yo, lo dice aquí el versículo. Miren lo que dice. Bien, los judíos fueron injertados, fueron quitados por su incredulidad. Pero ¿qué dice el versículo también? Dice el versículo: pero tú, por la fe, estás en pie. Hermano, es la fe la que nos tiene en pie a nosotros. Pero no es nuestra propia fe. No es la fe en el sentido de decir, hombre, mi fe es tan poderosa que es la que me tiene aquí. No. Es la fe que pusimos, por muy chiquita que haya sido, pero esa fe pequeña que usted puso en el Señor es lo que lo tiene firme, es lo que lo tiene en pie. Y por eso Pablo dice, no te jactes. De hecho, hermanos, los que tenemos un servicio en la iglesia, no se jacten de ese servicio, pero tampoco jueguen con ese servicio. Hay algunos en la iglesia que están jugando a que quiero y no quiero, y que lo hago y no lo hago, e irrespetan a las autoridades, y no nos importa si nos irrespetan a nosotros, nos interesa si están irrespetando a Dios. Porque de hecho, si alguno de ustedes ha recibido un ministerio, lo ha recibido para que le sirva a Dios y no a los hombres. Pero si los hombres son beneficiados, Dios está agradado si lo está haciendo de la manera correcta. Por eso no juegue con su ministerio. Algunos aquí lo agarran, lo dejan, hago y no hago, deshago y no hago. No, las cosas no son así. Por eso el versículo dice, teme a Dios. Y miren, quiero ir más adelante en el versículo y voy a agarrarle 5 minutos más, hermano. 5 minutos más nomás. Y dice el versículo 20, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, quiero aclarar este asunto. Y esto puedo aplicarlo en dos sentidos. Número uno, dije anteriormente que los versículos 16 hasta el versículo 21 estaba hablando del mundo, de los que no son salvos aún. ¿Saben por qué? Porque si el versículo 20 está diciendo que por la incredulidad del pueblo de Israel fue desgajado, fue quitado, entonces también los gentiles que son soberbios y que no quieren creer en el Señor, también van a ser quitados de la bendición. Hoy estamos hablando de la bendición del mundo para salvación, pero si el mundo no quiere a Dios, no quiere saber nada de Cristo, entonces Dios también va a quitar la bendición de él. Eso es lo que está diciendo el versículo 21, aunque algunos lo aplican para creyentes y lo aplican pensando en que los creyentes pueden perder la salvación, pero no está diciendo eso aquí. El versículo, quiero animarlo, hermano, no está diciendo eso. Ahora sí quiero decirle algo, que si usted es soberbio y si no está haciendo las cosas como Dios quiere que las haga, Dios también le va a quitar muchas cosas a usted. Y eso sí puedo aplicarlo aquí a la iglesia. No le va a quitar la salvación, pero le va a quitar muchas cosas. Galardones en el cielo, por ejemplo. Le va a quitar a lo mejor su tranquilidad y le va a poner a lo mejor una enfermedad. Bueno, hay tanta gente hoy que tiene dinero, que está padeciendo de cáncer y ni siquiera pueden disfrutar. Muchos hoy en día están allá quizás en el mercado vendiendo, en vez de estar aquí queriendo hacer pisto, y ¿saben qué? Ni siquiera lo disfrutan. Yo recuerdo una señora en San Gerardo y me dio lástima y tristeza verla hoy. Cuando yo me vine de San Gerardo era un mini súper terrible que tenían esa gente, y hoy voy a San Gerardo y no tienen absolutamente nada. ¿Y saben qué le decía la señora a mi abuela? Norberta le decía a mi abuela, anda a traerte un guacal y echar las tortillas calientitas. Como mi abuela trabajaba ahí, estaba echar las tortillas y hoy sí vamos a comer bien. Y estaba una bandeja llena de cuajada ahí que la estaban sacando recién porque tenían ganado y sacaban poco cantidad de cuajada. Hoy sí, digo mi abuela, vamos a comer bien. Y como estaba escurriendo de la cuajada, metí el guacal ahí, le decía, y agarrar suero
y echar las tortillas y comer eso conmigo. ¡Qué desgracia! Terminaron tan desgraciados que no disfrutaron nada, y otros que ni eran hijos de ellos disfrutaron todo y se lo acabaron. Ahora, hermano, y esto lo dijo Isaías que esto iba a pasar. Mucha gente está afanada con el dinero hoy, con sus casas, con muchas cosas. Ay, que yo no voy al culto porque no quiero dejar la casa, me la pueden saquear. Entonces yo diría, ¿cuál es el Dios que usted tiene, pues? Entonces el Dios que usted tiene es así, chiquitito, no tiene poder, no puede cuidarlo, no puede guardarlo. Hermano, el Dios que nosotros tenemos tiene el poder de terminar con este mundo cuando Él quiera. Amén. Pero también puede solucionar las dificultades si el mundo busca al Señor. Quiero terminar diciendo, hermano, Dios va a proveer la restauración al pueblo de Israel, pero si sigue siendo orgulloso, solo aquellos que confíen en el Señor van a ser restaurados. Y lo vamos a estudiar en los siguientes versículos el próximo domingo, si Dios nos permite estar aquí. Pero fíjense algo importante también. Si tú has recibido la bendición por medio de ese pueblo que fue rebelde, entonces necesitamos ser humildes, servir al Señor por lo que hemos recibido y por quien Él es. Hermano, no hay nadie más que merezca el honor y la honra en estos tiempos.